Incline su cabeza, hermano, vamos a hacer esta oración. Ya le dimos gracias a Dios por las alabanzas, ahora vamos a dar gracias a Dios y que nos dé el Espíritu Santo sabiduría sobre este tema. Aleluya. Padre celestial, gracias Señor porque nos has permitido levantar una ofrenda fragante delante de tu presencia, Señor. Ahora, Señor, estamos siguiendo este curso, Señor, cada uno conforme a su corazón, abra su vida, abre su entendimiento, abre sus labios, Señor, participantes, Señor, cada uno de estos, que este tema, Señor, esta participación sea como semilla sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría de lo alto, a tu nombre, gloria, la honra y la alabanza. A su nombre, hermano, a su nombre, gloria. Estamos hablando sobre el tema de la alabanza, estamos diciendo a su nombre, gloria, se dice, a su nombre, gloria. Pues no, hermano, a su nombre, gloria. Sí, siéntese, hermano, vamos a... No, siéntese, hermano, siéntese, hermanos. Abra su Biblia ahí en el libro de Salmos, del Salmo 150. Y no se vaya a dormir, acuérdense que yo predico bien rápido, pero sí ponga mucha atención. Aleluya. Aleluya. Salmo 150, así como está en su lugar, que dice: exhortación, alabanza a Dios con instrumentos de música. La palabra de Dios dice así: alabar a Dios en su santuario. ¿Se lo encontró, no? Léalo fuerte. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Aleluya. ¿Usted sabía que nosotros al respirar alabamos a Dios? ¿Sí lo sabe, hermano? Bueno, y para los que no lo sepan, ¿sí tú lo sabías, primo? Bueno, vamos a... Estas horas no la tienen ellos, ¿verdad? Bueno, yo nada más. Bueno, fíjense, hermano, lo que dice, lo que significa la palabra alabar. ¿Alguien tiene alguna idea qué significa alabar? Ya lo hemos mencionado con la hermana Darné. Hermano Pablo, ¿qué significa alabar? Alabar es, no solamente es cantar, sino expresar palabras que glorifican y que dan reconocimiento al nombre de Dios. Bueno, de ahí podemos elegir la palabra, celebrar con palabras. ¿Alguien más habla la diferencia de alabar? Son elogios. Un elogio. ¿Alguien más? Palabras claves, hermano, no me dan testimonios. Hermano Max, ¿qué es la alabanza? Ya nos dieron celebración con palabras, elogios, reconocimientos. Hermano Max. Hermana Sandra, ¿cuál? Exaltación. Una exaltación. Bueno, aquí no me dice, pero sí puede ser, ¿no? Bueno, ahora hay dos tipos, hay diferentes tipos de alabanza, si sabían, hermanos. Hermano Alejandro, ¿cuántos tipos de alabanza identifica usted aquí rápidamente? Hermano Miguel, ¿cuántas alabanzas, hermano? ¿Cuántos tipos de alabanza? La alabanza que se da de los propios labios, sin ningún instrumento de música, y la alabanza que se elabora o se estructura con un instrumento de música, puede ser. Bueno, esa ahí entra como, bueno, eso vamos a decir. Hermana Erika, ¿con cuántos tipos de alabanza identificas tú? Rápidamente. ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos tipos de alabanza? Aquí me marca dos. Bueno. Habíamos visto uno de la primera clase que la hermana también nos compartió. Había yo preguntando si había alabanza de alabanza y alabanza de oración. Pero decía que ahí viene junto todo de alabanza y oración. Bueno. Entonces no hay como tipos de alabanza. Ajá. Bueno, pero sí lo podemos clasificar de dos formas. Aquí el tema se llama razones, 6 razones, si usted lo anota ahí, se llama 6 razones para alabar a Dios. Si traen libreta, anótelo, 6 razones, y bueno, hay dos, la alabanza se divide en dos partes, se divide en una alabanza directa y la contraria es indirecta. Entonces hay dos, se divide primeramente, la alabanza se divide en una alabanza directa a Dios y la segunda alabanza se divide en una alabanza directa a Dios. Hermano
hermano, a ver, hermano Alejandro, la directa, ¿cuál sería, hermano? ¿Cuál evita como una alabanza directa? Yo creo que la que expresamos en el momento. En el momento. Hermano Pablo, ¿está de acuerdo o tiene otra idea? La alabanza directa. Ajá. Pues es pues es una gratitud. Sí. Es una gratitud Pero ¿cómo es una alabanza directa? Eso es lo que usted quiere hacer, pero ¿cómo sería esa gratitud? ¿No? ¿Mana O Sandra? sea, no conlleva instrumentos, es así. Sí, sí, sí. Mi voz, mi expresión, mis palabras, mis pensamientos directos hacia Dios. Directos. Bueno, ¿sí estamos de acuerdo, hermanos? Sí, porque nos lo desarrollo más, hermano Isaac. Es personal, ya. Sí, es más directa, es exaltarlo, expresarle admiración, palabras. Sí, también puede ser un instrumento, no un instrumento directamente si lo puedes ejecutar. El 90% de la congregación no toca instrumentos. No. Pero cada uno que tiene una diferente alabanza, en este caso, si alguien ejecuta un instrumento, también lo puede hacer como directo, ¿no? Hoy estoy hablando con un pastor y él me dice que están en una... Gracias. Tuve esta bendición de hablar con un siervo de Dios, muy humilde, muy sencillo, porque le decía, hermano, ahí como hay que ir, no, hermano, ahí es gente apenas si saben leer y escribir, apenas si saben hablar español, tienen una forma, ellos vienen de la calle, ellos vienen de muchos lugares, y él me decía, ahí hermano, nadie toca instrumento, ahí todos alabamos a Dios, y si algún hermano algún día lleva una pista, una bocinita muy pequeñita, es muchísimo, hermano. Entonces dicen, pero si usted los escuchara darle su alabanza al Señor, a lo mejor me estoy yendo a un extremo, pero si queremos especificar la alabanza directa, ni siquiera se necesitan palabras, ni siquiera se necesita un sonido, porque brota de lo más profundo, nuestras lágrimas brotan, y es una comunión íntima, es un secreto, es el enamoramiento, es el hecho conyugal del matrimonio, donde nadie estorba, donde nadie interfiere, donde nadie interrumpe. Esa alabanza para mí es la más directa. Amén. Aleluya. Sí, exactamente. Podemos resumir lo que dice el hermano Isaac, a que nuestra alabanza ya tiene que ser directamente con Dios. Y Dios está siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, ya en nuestra misma alma, nuestro mismo espíritu, ya la que está en una conexión con Dios y es la que está alabando simplemente a cada momento. ¿Usted lo hace en su casa, hermano? Esas veces que usted está manejando, está haciendo algún oficio, usted empieza a cantar, ¿verdad? Empieza su alma, empieza a alabar al Señor. Esa puede ser desde su interior una alabanza directa, pero también tiene que ser muy expresiva. También la alabanza no es una situación como de meditación, oración, esta parte que dice ve a tu habitación y en lo secreto alaba a Dios. La alabanza es muy expresiva, así como usted recibe un elogio, o usted no ha recibido, le sirve de palabra, no le dice, ven, te voy a contar un secreto de tu vida. Se lo dice directamente, hermano, ¿sabe? ¿Sí lo entiende, hermano? Sí, amén. Entonces la palabra de Dios dice que independientemente de cuál sea nuestra situación, debe ser una alabanza, porque de todos modos Dios es digno de recibir la alabanza y celebración. Nuestra alabanza puede ser expresiva tanto como cantos, expresiones faciales, orales, ejecución de instrumentos. También vemos que a veces, si aunque alguien no toque un instrumento, podemos usar nuestra propia voz, danzar en el espíritu solamente, porque si no quedamos en una carnalidad y otras formas muy extremas de hacerlo. La alabanza, como dice mi hermano Pablo, cuando es un pueblo está agradecido, se vuelve un pueblo muy emotivo, se vuelve muy alegre, no cabe esa parte de agradecer. Cuando usted está muy agradecido, quiere demostrarlo de alguna otra forma, de manera, con algún detalle con su vecino, algún obsequio con su familiar, pero cuando es con Dios es muy emotivo, usted recibe más de lo que uno puede dar. La alabanza, ya lo dijo el siervo de Dios, comienza en nuestra mente, cuando nuestra mente está puesta en Dios, y le repito nuevamente,
nuevamente, no es algo privado. La alabanza tiene que ser más emotiva, tiene que ser pues directa, hermano, con su propia voz, con sus manos, con sus pies. Este canto que cantamos en la unidad Santa Fe, que dice: cuando yo no tenga manos, con mis pies, y si no tengo mis pies, pues con mi boca, con todo, con mi alma. Esa es la alabanza de Dios, hermano, esa es la alabanza de Dios. Aleluya. Ahora, bueno, ya estamos ahí con la directa. Ahora, ¿quién me quiere decir qué entienden por alabanza indirecta? Hermana Lucía, una alabanza indirecta, ¿cuál sería para usted? Solamente que no sea en el espíritu, no es directa a Dios. Bueno, nos quedamos con la hermana Lucía. Hermana Wendy, una alabanza indirecta hacia Dios. Hermano Jonatán. La alabanza indirecta podría ser, bueno, usamos un himnario. Alguien ya se preocupó por escribir una pieza poética, ya no es original de nosotros. Todas las alabanzas que entonamos en carpetas, en himnarios, no surgen o no salen de nuestro intelecto o de nuestra creación o de nuestra inspiración. Por eso podríamos decir que es una alabanza indirecta. Hay alabanzas muy antiguas. Una de ellas es el himno que acabamos de entonar: Santo, 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 Señor Omnipotente. Esa alabanza ya lleva aproximadamente unos 400, 500 años y sigue siendo de mucha inspiración, pero se consideraría una alabanza indirecta por cuanto alguien la compuso, alguien se inspiró y alguien nos la tradujo o nos la transmitió. Esa sería una alabanza indirecta. Bueno, miren, aquí dice que la alabanza indirecta podemos empezar desde el testimonio. Cuando a través de nuestro testimonio, ¿es correcto con eso? A través del testimonio podemos glorificar a Dios, hermano. Entonces ahí entra el testimonio, nuestra forma de ser en la calle. De hecho fue el tema de ayer, el testimonio. Amén. Entonces, nuestro testimonio es totalmente una alabanza indirecta hacia Dios. Estamos con nuestra forma de ser, conforme que a nuestro Dios cambió nuestra vida, estamos dando la honra y gloria a nuestro Dios. Aleluya, hermano, ¿tiene alguna duda? Más bien yo difiero ahí en el sentido de que la persona que está dando el testimonio, y es más que una alabanza, es exactamente la ofrenda de la persona, porque no es inconsciente. La persona que vive para Dios no lo hace inconscientemente, como para decir, si de esta forma alabo a Dios, pues que sea indirecto. No, más bien lo indirecto sería, como dice el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa forma sería indirecta la alabanza para Dios. Yo, a través de mi testimonio, provoco que otros alaben a Dios. Eso sería lo indirecto. Pero si yo con mi testimonio estoy agradando y alabando a Dios, no es indirecto, es directo, porque Dios se está agradando de mi comportamiento, de mi vida, de mi proceder conforme a su voluntad. Amén. Creo que si no me expliqué, eso lo quería decir, hermano, eso yo mismo. Pero bueno, hermano Max, léanos lo que dice el Salmo 66:8 y el hermano Pablo, Isaías 49. Y esos dos salmos nos van a decir que realmente la alabanza sí tiene que ser a viva voz. O sea, tenemos que anunciarlo. No es una oración, pero lo mismo, no es un rezo, no es un momento de intimidad. Una alabanza es muy espontánea, es explosiva. Hermana Red, es muy explosiva. Nuestra alabanza tiene que ser viva voz. ¿Sí, amén? Sí. Y Salmo 66:8 y el hermano Pablo 49. Mi hermano Max. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Otra vez, hermano, léanos a nosotros. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. ¿Qué nos diste este texto, hermanos? Tiene que oírse nuestra voz, tiene que oírse nuestra alabanza, tiene que ser explosiva. Isaías 49, hermano. Antes de que lean, hermano, ahí más bien la segunda alabanza
o la división de las alabanzas sería primero la alabanza individual, y aquí ya lo que dice el Salmo que acaba de leer mi hermano Max es una alabanza pública en la que todos deben exaltar y todos deben proclamar. Ahí sí ya debe de ser un prorrumpimiento tremendo, o como lo hacemos en las marchas, una arenga, y después de la arenga viene la respuesta de todo el pueblo para proclamar en esa alabanza el nombre del Señor. Entonces para mí sería dividir las dos alabanzas, alabanza personal o privada y la alabanza pública o en general de todo el pueblo. Amén. Hermano Pablo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. Entonces aquí creo que es la parte de hermano Siervo de Dios nos dice entonces la primera vasita que nos dice el hermano Max es pública y la que lee nuestro hermano Pablo es más privada. No, es igual pública, porque está diciendo sube un monte alto. Aquí ya es antifonal y este es unísona, pero todos juntos. Aquí dice todos a una y acá hay una voz que dice sube tú a un monte alto y proclama, y que todo el pueblo también haga esa proclamación. Esta sería una alabanza pública, pero antifonal. ¿Qué quiere decir antifonal? Que alguien primero hace la arenga, hace la proclamación y todos responden con esa proclamación. La que lee el hermano Max es una alabanza general en donde todos a una voz hacen una proclamación. Amén. Usted, hermano, pregúntese ¿quién es digno o quién es partícipe para poder solamente poder elevar una alabanza. Hay grupos especiales para alabanza, hay sectores, hay unidad o hay división. ¿Usted cómo cree o quién cree que puede levantar una alabanza a Dios? ¿La hermana Erika dijo algo? ¿No? Digo que Todos. pero a lo que decíamos desde un inicio, ¿no? Me corrige el siervo de Dios, si no, es como cuando uno busca los candidatos para ciertos puestos también. Todos yo creo que queremos o somos pueblo de Dios y queremos hacer las cosas, pero o no nos disponemos o no lo queremos ejercer, ¿no? Porque ciertamente salimos a las marchas o aquí mismo en nuestros devocionales, la falta de preparación o la falta de practicarlo, decíamos los ejercicios, si nos vemos al espejo y empezamos a hacer los ejercicios, cuando ya estamos aquí adelante, pues ya tenemos esa facilidad de movernos, de hacerlo. Entonces, tenemos todo el conocimiento, pero no lo sabemos expresar. ¿Por qué? Pues porque no lo ejercemos, no queremos dejarle esa libertad también a Dios en nuestras vidas, vencer el miedo. A veces vamos en la calle y pues nomás los que gritan son 2, 3, los demás pues, y se saben el canto y no sabemos los textos, pero no hay esa voz de trueno o esa voz fuerte o vaya, pues yo digo, querer vivir esa experiencia. No sé si esté bien, esté mal, Sí, está bien. O sea, y hace 8 días yo daba o sea, son personas, dice, muy aptos, lo leíamos ahí en 2 de Crónicas, en donde dice que todos los que alababan a Dios eran muy aptos, eran personas muy preparadas. Entonces, ¿quién puede? Es una preparación espiritual, es una preparación intelectual, es una preparación moral, es una preparación física inclusive, porque vienen en los cantos a veces dentro de lo que son los tiempos muy largos, a veces nos acaba el aire. Este himno que acabamos de entonar al Rey de los Cielos, Jehová glorioso, es un canto harto complicado en cuestión del tiempo y en cuestión de la respiración. Entonces ahí se requiere una preparación y por lo menos un entrenamiento de respiración y de
saber calcular el tiempo en el que cae o entra, por decirlo así de alguna manera, la siguiente nota o el siguiente acorde. Entonces, ¿quién puede? Precisamente para eso estamos haciendo este trabajo, para que nos preparemos, para que nos afinemos. Y miren que todavía no hemos estado tocando ni siquiera cuestiones de entonación, no hemos visto registros de voz, y todo esto, hermanos, no tenemos que caer en la clásica expresión de es para el Señor, ¿no? Dios sabe que yo lo quiero hacer, pero pues no me sale. No es así. Tenemos que ser aptos. Entonces, ¿quién? El Salmo 24, ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y el que pase debe tener esa perfecta sincronía en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, porque a veces ni siquiera se sabe lo que se está leyendo, a veces se confunden palabras, se confunden conceptos, se confunden ideas, se confunden puntos doctrinales, pero se deja pasar y se piensa que así está bien, por cuanto existe un grado, disculpen la expresión, pero por cuanto existe un grado de ignorancia, hay unos que se toleran, o hay cantos que se toleran, pero hay un grado de ignorancia teológica. Por no conocer la profundidad teológica, a veces se deja el canto así, y lo hemos visto muchas veces, cansado del camino, o los cantos que son dedicados a los muertos, dicen yo te extrañaré, yo te aseguro que estar hablando con un muerto, quien lo cantaba pues no tenía la profundidad teológica. ¿Sí, bueno? Hay himnos muy bonitos o cantos nuevos muy bonitos que cantamos, pero que sin embargo tienen fallas teológicas o errores teológicos muy fuertes. Pero es precisamente para que nosotros nos levantemos y digamos, oye hermano, este canto que acabamos de entonar, te doy gloria, donde dice, fue tu luz la que me salvó, ¿no? Originalmente dice, fue tu cruz, la cruz no nos salvó, hermano, y hay que traer una profundidad teológica para comprender el significado de la cruz, pero decirlo así, la cruz me salvó, no es correcto. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy saliendo? Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Esa es una ironía, pero no la identificamos tampoco, y muchos dan por hecho que con una corona de espinas el Señor Jesucristo se coronó. Él no se coronó, lo coronaron. Debe decir, con una corona de espinas te coronaron y te hicieron rey por siempre, tus propios enemigos. Pero ahí dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. El juego de las palabras a veces en los cantos, las ideas, y que no son a veces teológicas, simplemente son o porque riman o cuadran la idea, por eso se aceptan, pero no ese es el tema, hermano. De ahí podemos ir deduciendo que muchos cantos modernos, se aceptan o los cantamos, y a veces decimos, pero aquí hay un error doctrinal, y como eso, pues podemos ir. Y hay una estructura, perdona mis hermanos que estoy acá atrás de la espalda, pero bueno, recuerden que los angelitos no tenemos espalda, mejor sigue, hermano, porque si no. No, sí está muy interesante, pero lo podemos resumir. Hermano Arlet, Salmo 156, que dice, y responda esta pregunta, ¿acaso la alabanza está reservada para aquellos que tienen buena voz o saben ejecutar algún instrumento? Respóndaselo, hermano. ¿Qué dice el Salmo 156, hermano Arlet? Todo lo que respira alaba a Jehová. Una vez más fuerte. Todo lo que respira alaba a Jehová. Ese es un mandato del Señor. Sepas o no sepas cantar, sepas o no sepas tocar un instrumento. Difiero ahí porque vuelvo a lo mismo, o sea, una cosa es que yo no sepa cantar y otra cosa es que me preocupe o no me preocupe por mi entonación o saber cuál es el registro de mi voz. Tener
registro de voz y hay básicamente 4 tipos de voz. Entonces, los más básicos, de ahí se pueden ir ejercitando las voces para ir teniendo otro tipo de voz, pero los básicos, elementales, naturales. Pero si ni siquiera me preocupo y digo, yo no sé cantar. No, pero por ejemplo ahí, yo podría decir, nos estamos metiendo un poco ahí de tecnicismos, a lo que me estás mencionando, cuestión de rangos de voz, música y todo eso. Sí. Pero estamos viendo también que hay muchas formas de alabar a Dios. Entonces, por ejemplo, hay actitudes y servicios hacia Dios. Y bueno, yo no sé cantar, pero también en las predicaciones nos dicen, bueno, yo te lavo los baños, es mi servicio, es mi alabanza a Dios. Digo, a veces es esa parte, o sea, no exactamente meternos al tecnicismo de clases de música, clases de guitarra. No. Pero siempre que haya una posibilidad. Sí. Pero si mi hermana, o sea, no por eso no va a alabar a Dios, ¿sí? No. El propósito del taller Sí. es que cuando pasemos a ofrecer el sacrificio de alabanza, tengamos ya el conocimiento por las bases, no del servicio, de que si no soy bueno cantando, pues me vaya a lavar baños, porque todos participamos de eso. El propósito del taller es de que, como queremos hacer un devocional, lo armamos como sea, no nos tomamos el tiempo para ver, o como yo les decía en la primera clase, ¿no? Lo cantamos a solas, nada más lo escogí porque me gustó el coro, pero ya cuando estás aquí, pues ya no llegas al tono, no sabes ni cómo empieza, cómo va la tonalidad, y le dejas la responsabilidad al que está tocando el piano, a los hermanos que están los músicos. Quieres que te saquen del apuro, porque pues tú ni siquiera ensayaste el canto en tu casa. Una, porque hiciste el devocional al 5 para el rato, ¿no? O mismo estás aquí rápido, estás ahí poniendo ese canto, me gustó. Entonces, el propósito del taller es eso, que sepamos qué tono de voz tenemos, si voy a llegarle a ese canto, si me lo sé, si va a ser de edificación. ¿Por qué? Porque el que está ahí enfrente es el responsable de llevar a la iglesia a entregar un sacrificio delante de Dios. Amén. ¿Usted qué debe hacer, hermano, cuando no siente deseos de alabar a Dios? Dice la palabra de Dios que debemos buscarnos delante de su presencia y buscar porque realmente nuestro canto no debe ser emocional, no debe ser por algún sentimiento, alguna emoción explosiva que nos haya hecho pasar en la semana, en el día, a cualquier hora. Nuestro salmo, a ver, hermana Arlette, léanos el Salmo 42, del 5 al 6. Nuestra alabanza dice que debe de funcionar nuestra alabanza debe funcionar basándose en nuestra voluntad, en agradar a Dios, y no basándose en nuestras emociones o un estado de ánimo. ¿Ya lo tiene ahora? Amén. ¿Por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aleluya. Hermanos, entonces este salmo, esta palabra de Dios nos dice que por más que vengamos abatidos, hemos tenido muchos testimonios de muchos hermanos que han estado aquí destruidos, a veces hasta con un familiar que falleció, alguna carencia económica, alguna carencia emocional, pero siempre tenemos que estar aquí, siempre alabando a Dios, presentando una alabanza, porque la hermana Dafne nos decía en la primera y segunda clase que de nada sirve que nos pegamos aquí con nuestro devocional y solamente ofrezcamos alabanzas que a mí me gustan, a mí me agradan. Para algún hermano dice, tú no cantes esas, canta estas, son más rápidas, son más lentas. Tenemos que ofrecer una alabanza de voluntad propia. ¿No, hermano? Habíamos dicho, bueno, y hay en los himnarios de la versión anterior, había inclusive himnos que traían la expresión solemne. Ese no es un término musical, se le quiso dar esa expresión porque eran más, con un ritmo muy lento, pero no tiene nada que ver con la solemnidad. Entonces, ahí tendríamos que aprender
solemnidad, como un acto de reverencia y como un acto de respeto ante la presencia de Dios. La forma que nosotros tenemos de alabar a Dios, y ahora la única forma o la única oportunidad en la que podemos mover nuestras sillas es para hacer las columnas. Eso es todo. Cuando en otras congregaciones, cuando termina aparentemente la adoración y después empieza la supuesta alabanza, las sillas salen volando para atrás en un instante Y ponen mesa. y no, dejan el espacio libre para brincar, danzar, remolinear, moverse, mover banderas, mover lo que sea, estandartes, pero esa tampoco es una forma correcta. Entonces si nosotros realmente queremos, es que esto es todo, hermano, un tema de estudio y es todo un tema de conocimiento. Por eso la preocupación es de que si nosotros en algún momento somos llamados, y las preguntas que está haciendo el hermano Moisés, pregúntese esto en esta noche, bueno, ¿cuántos cultos o cuántos, pues sí, cultos de fiestas espirituales he dirigido? Se va reduciendo el número, ¿estamos de acuerdo? ¿Hermano? Hermanos, ¿por qué se va reduciendo el número? Digo con todo respeto para mi hermano Jonathan, pero si ponemos al hermano Jonathan a dirigir un culto de fiesta espiritual, hermanos, ¿sí me explicó? Sí. ¿Sí? Ahora que sigue, ahora el 24, ahora el 35, ahora el 308, ahora el Mayo. El hermano Jonathan no ha venido a los talleres. Por eso, a eso voy. O sea, si se reduce el número es porque hay, en una fiesta espiritual solamente se va a poner a alguien que realmente pueda llevar un culto en todos los sentidos, moral, espiritual, intelectual, físicamente. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque son totalmente cultos prolongados, y si así estamos hablando de los que son carnales no lo van a entender. El carnal simplemente va a decir, qué aburrido, ya me cansé, ¿a poco aquí van a seguir? No lo entiende. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, es un hombre carnal. Le gustan algunas alabanzas. Mire, el hombre natural siempre va a ser así, lo dice la Biblia. Le gustan las alabanzas, le gusta cómo nos saludamos, le gusta la convivencia. Todo eso le gusta al hombre carnal, al hombre natural. Hay alabanzas que inclusive le hacen pensar que se está elevando a la presencia de Dios. Pero se da cuenta porque inmediatamente la alabanza siguiente no le hace sentir nada. Entonces él piensa que no, porque no le gusta, ya se terminó el gozo. Y el hombre espiritual todo lo discierne, todo lo entiende, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Entonces, piense esto. ¿Por qué no soy seleccionado para y usted tiene, así como ahorita, tiene derecho a preguntar, ¿sí? Oiga, hermana Noemí, ¿por qué razón no me ponen? Porque una cosa es lo que yo pienso o lo que yo creo, y otra cosa es lo que se está pidiendo. ¿Sí me explico, hermano? Pero es legal que usted diga, hermano Noemí, ¿por qué no me han puesto a dirigir? Pero si me quedo callado, mira, hermano, el cristianismo no se vive así. Se vive en crecimiento, se vive en avance. ¿Quiere crecer? Nada más dos, crecer. ¿Qué es eso, hermano? Si quiere crecer, porque si me limito o a decir, no, ya sé dirigir, y me limito nada más a lo que yo sé, entonces estoy mal. Me tengo que abrir, me tengo que expandir, y tengo que saber que hay más cosas todavía por agregarle a la alabanza. Amén. Ya tienen sus hojas, hermanos, ya los vieron ahí en la parte que dice por qué tengo que alabar a Dios. Ahí vamos a leer, hermana Led, Salmo 151, hermano Max, Salmo 22.3, hermana Erika, Salmo 92.1, hermana Wendy, Salmo 153.3, hermano Pablo, Salmo 48.1,
Hermano Dalis, Apocalipsis 4:11. Hermano Esteban, Isaías 43:21. Hermano Alejandro Almaguer, Primera de Pedro 2:9. Y vaya respondiendo, hermano, conforme cada uno de mis hermanos va leyendo. Vamos a leer rápido. Leer rápidamente. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios conforme al Salmo 151? Vamos a leer. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. ¿Ya anotó, hermano? Anote rápidamente ahí. ¿Por qué tengo que alabar a Dios según el Salmo 151? ¿Ya lo anotó? ¿Quién es el siguiente? Salmo 22:3. Y escuche con atención. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Porque tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Anote ahí, ¿por qué tengo que alabar a Dios según el Salmo 22:3? ¿Quién sigue el Salmo 92:1? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Según el Salmo 92:1, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Salmo 153:3. 153:3. 153, sigue aquí. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Salmo 48:1. Grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado en la ciudad de vuestro Dios, en su monte santo. Según el Salmo 48:1, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Según Apocalipsis 4:11, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Anótalo en la segunda línea. Isaías 43:21. Bueno, Esteban. Isaías. 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Otra vez, hermano, con el micrófono. Este es mi pueblo, he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Anota ahí en la primera línea y terminamos con el hermano Alejandro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre, gloria. Según 1 de Pedro 2:9, ahí anote, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Ahí en su hoja, mientras termina de escribir, vamos al texto que está en la parte de abajo, síganlo con su vista. Dice: oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Por descubrirte mejor, cuando vagabas perdida, dejé en un árbol la vida, donde me subió tu amor. Si prenda quieres mayor, pasto al fin tuyo hecho, guardará mayor asombro el traerte yo en el hombro, o traerme tú en el pecho. Prendas son de amor estrecho, que aún los más ciegos las ven. Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. ¿Ya terminó de escribir, hermano? ¿Ya lo escribió? Vamos con el segundo punto. Con el segundo punto tiene como tema, se llama: solo estando libre se puede alabar a Dios. Ya lo mencionó el siervo de Dios, un hombre pasional, un hombre carnal, obviamente vive en ataduras y no puede alabar a Dios de esta manera, en la cual que se tiene que presentar aquí en el púlpito. Solamente se acongoja a través de los prejuicios que piensan que tienen hacia él, se imagina muchos dedos señalándolo, se imagina muchas cosas, hermano, pero solamente aquí en este lugar es donde se debe ya tener esa práctica, esa enseñanza, esas técnicas para poder llevar al pueblo a una alabanza, llevar al pueblo a una adoración, a ofrecer este sacrificio, a levantar este altar agradable delante de la presencia del Señor. El tema se llama: solo estando libre se puede alabar a Dios. Aleluya. Hermanos, dale, ayúdanos a leer el Salmo 142:7. La introducción dice que aunque sabemos que la alabanza edifica y bendice a todos, no logramos entrar en la alabanza perfecta, y es porque hay lazos que tienen que
romperse, tienen que ser destruidos. Esas cadenas, dice el canto, cadenas, romper, cadenas. ¿Ya lo tienes, hermana? Salmos 142, 7, hermana Dafne. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. ¿Mi hermana Dafne? Yo no quería hacer yo un comentario. Dice que solamente libres podríamos, verdaderamente libres podremos llevar una adoración. ¿Libres de qué? Porque en la prueba segunda que hicimos, hermanos, la prueba se llama una prueba proyectiva. Nos vemos con muchos problemas de baja autoestima y a veces eso es lo que, aunque tengamos todas las herramientas para ser unos adoradores. Otra vez, hermano. Gracias. Que les mencionábamos que en la segunda prueba que hicimos, la proyectiva, que es donde ustedes hicieron una figura bajo la lluvia, su historia, hay muchos que nos arrojan que es baja autoestima. Tenemos baja nuestra autoestima, tenemos problemas de complejos muy fuertes y en otros queremos ser el centro de atención. Entonces, cuando hablamos de libertad y pasamos a ese lugar precioso, vienen nuestros complejos. Y si nosotros no nos liberamos de esos complejos, de nuestros prejuicios, si no nos liberamos de que nos sentimos chiquitos, nos decía el siervo de Dios, o puede ser para arriba o puede ser para abajo, ¿verdad? Que nos podemos sentir tan, no, es que como no soy digno, si ya estamos ahí, ya nos dieron la oportunidad, tenemos que ser libres de eso. Porque por eso es nuestro tono de voz bajito, por eso es nuestro lenguaje corporal pegados a nosotros, porque no tenemos esa libertad. Y yo les decía en la prueba, esta prueba nuestro subconsciente lo va a hablar, aunque ustedes, cada cosa que ustedes ponen nos habla de nuestro subconsciente. Hay unos que me llenaron la hoja, hay unos que me hicieron un dibujito pequeñito en la esquina. Entonces todo eso, hermanos, nos habla de cómo nos sentimos. Sí, delante del Señor, pues somos nada delante de nuestro Dios, pero si nos están dando la oportunidad, el privilegio de pasar, tenemos que tomarlos como tal. Entonces dice, si somos verdaderamente libres, ya no vamos a hablar de vicios, ya no vamos a hablar de romper cadenas del mundo. Estamos hablando para llevar una libertad, la alabanza. Entonces sí tenemos que ser libres de nuestros complejos, ser libres de nuestra autoestima, de liberarnos de lo que venga a nuestra cabeza. Es que como yo soy esto, es que como a mí, libérate, sé libre para que pueda haber una libertad gloriosa en la dirección de alabanza. Sí, amén, sí, hay pecados, hay cadenas que ya no se deben de mencionar entre nosotros. Y esa prueba que nos hizo la hermana Dafne, pues arroja muchas cosas sobre nosotros, en el cual cuando estamos aquí, nos podemos sentir observados, amenazados, señalados y pues muchas cosas, pero es aquí donde nosotros tenemos que solamente entrar en la presencia del Señor, en el cual tenemos que entrar en un estado de victoria, estar aquí en este lugar que es un privilegio, estar aquí al frente. En Jehová, acuérdense que nosotros se gloria nuestra alma, nos alegramos, recibimos bendición. Pero también en este lado, si venimos con esos prejuicios o la autoestima baja, como en el test que hiciera la hermana Dafne, todo eso tenemos que venir antes, hermanos, antes de todo, antes del culto. El siervo de Dios nos explicaba hace mucho tiempo que a veces solamente entramos corriendo, que entramos tarde, entramos corriendo, es que ya me toca dirigir y aquí mismo hacemos la oración, a lo cual es correspondiente entrar hasta 15, 20 minutos antes y ofrecer una oración al Señor en el altar antes de que entre la congregación. Recuerden lo que hacían los sacerdotes antes, ellos entraban solos a ofrecer este sacrificio. Entonces, no sé si es correcto, hermano Isaac, ¿es correcto hacer esto todavía? Entrar antes, ofrecer una oración delante del Señor. Ofrecer primeramente tu alabanza, ofrecerle tu devocional al Señor y decirle, Señor, estas alabanzas las voy
tu pueblo, que sean palabras de poder, alabanzas de victoria, alabanzas que edifiquen el alma, que edifiquen el corazón. Sí, pon atención, hermano, ya está durmiendo. Ya casi estoy acabando, hermano. ¿Algo que quieres, hermano, hacer? ¿Todo bien? Sí, en relación a eso, pues más que el sacerdocio, hoy por hoy se le considera una regla de ética ministerial o ética cristiana, el no llegar exactamente al momento y tomar el lugar. Y se va a establecer esa regla, es una regla que debe de llevarnos. De hecho, a nosotros nos ha enseñado siempre esto, pero hoy por hoy solamente le he pedido a mi hermano Alejandro Mayer, por cuanto él es uno de los primeros que llegan, si algún hermano que le toca ministrar no está en el momento que se le dio la indicación, pues que él tome el lugar, ¿no? Entonces, si hay una acción así, pues sí se requiere tanto una corrección como una indicación precisa de lo que se debe hacer. Amén. Bueno, hermano, allí en su libreta está anotando. Pregúntese, anote esta pregunta y usted responda individualmente. ¿Qué es lo que afecta el que yo no pueda desenvolverme en el púlpito para dirigir una alabanza hacia el pueblo? ¿Qué es lo que afecta a mi mente? ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que siente? Porque acuérdense que estando aquí es una lucha, ver rostros, ver actitudes, ver risas, ver modos. Entonces usted ponga ahí qué es lo que afecta, qué es lo que no me permite a veces hasta ni participar, ni poder querer tomar el lugar aquí, ni ofrecerme diciendo, hermano, yo quiero tomar un culto de acción de gracias, un culto de fiesta espiritual. Y por último, concluimos con esta palabra que dice, debemos orar porque se rompan todas estas ataduras o todos estos prejuicios, todas estas bajas autoestimas que tenemos. Debemos limpiar nuestra alma con la palabra de Dios. Cualquier situación que tengamos aquí, dice aquí que cualquier amargura o resentimiento que tengamos contra nuestro hermano, no podemos tomar la palabra de Dios, no podemos tomar este lugar, ni mucho menos podemos dirigir un culto si no es que estamos a cuentas con nuestro hermano, y a la vez renunciar a cualquier actitud que esté fuera de la voluntad de Dios. Debemos dirigir un culto conforme al Espíritu de Dios se deje sentir. A veces yo veo como el Espíritu de Dios empieza a veces a modificar hasta el culto, ¿no? Mis hermanas vienen, mi tía Daphne ofrece un culto, un devocional, pero de repente vemos que cambian los cantos y a veces yo siento que la presencia de Dios es la que mueve, la que lleva a hacer todo este cambio. Concluimos, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta? Que el Señor Dios la responda, o usted, hermano, que nos quiera concluir con algo. Se ha dicho, quizás hasta el cansancio, el liberarnos de nuestros prejuicios simplemente es preguntarnos, ¿no? Porque a veces sí surge eso. Y si me ven así o si me hablan así, bueno, tenemos que liberarnos primeramente de esos prejuicios. Ahora, si yo no estoy seguro de mi devocional, si no estoy seguro de mi dirección, pues me voy a dirigir a alguien que tenga esa experiencia, por decir. Y aunque yo tenga la experiencia, yo mismo a veces soy investigador de lo que hago. Entonces, si no tengo la seguridad, pues me dirijo con alguien. Está el hermano Pablo, está el hermano Alejandro Mayer, está el hermano Max. Bueno, aunque no sé cómo salieron todos en las calificaciones, hermano. Todavía vamos a ver calificaciones. Pero si ríase, hermano Pablo, ¿está enojado que tiene, hermano Pablo? No. ¿Tiene sueño? No tengo sueño, pero sí quiero decir, por Ahora, ejemplo, pues, el Salmo 150 ya es un mandato Para todos, alabar a Jehová, alabar en la magnificencia de su nombramiento. Todos los que respiren, alabar a Jehová, todos nosotros respiramos.
debe de ser un conjunto, o sea, todos nosotros a una voz, que tengamos ese sentir ya de alabar al Señor cuando nosotros nos presentemos aquí. Y vemos, por ejemplo, en la vida de los reyes, cuando ellos alababan al Señor, había grande victoria. Entonces, Dios quiere darnos grande victoria en las familias, en cada uno de nosotros, pero nosotros, pues, no hacemos esa alabanza al Señor. Sí, bueno, mire, para aclarar, no quiere decir que no sepamos teología, porque sí la sabemos. Acabamos de terminar el discipulado, 2 lecciones que traen un sentido profundísimo de teología. Vamos a entrar al catecúmenos. Si nosotros lo sabemos, o sea, no necesitamos ir a un instituto para decir voy a aprender teología. Si vemos los atributos naturales de Dios, sí sabemos que tiene Dios atributos naturales y los atributos morales, ¿no, hermanos? Esas 2 partes de la teología quiere decir conocimiento de Dios. Entonces, todos tenemos teología porque en alguna medida conocemos a Dios, sin necesidad de tener una estructura. Ya cuando llegamos a una estructura teológica es porque vemos las diferentes corrientes. Nosotros tenemos una estructura teológica sistemática. Si usted quiere saberlo, bueno, tenemos una estructura teológica sistemática. Hay teología liberal, hay teología tradicional, hay teología radical y hay varias corrientes de teología. Pero es en base a cómo la persona conoce o quiere conocer a Dios. Si nosotros quisiéramos realmente decir qué teología tengo, bueno, pues ahí tengo los 8 puntos doctrinales, y dentro de los 8 puntos doctrinales tengo la personalidad de Dios. Y la personalidad de Dios está directamente relacionada con la alabanza. ¿Cuál es la personalidad de Dios? ¿O cómo comprendemos la personalidad de Dios? Que Dios tiene atributos naturales y tiene atributos morales. Y si yo sé cuáles son los atributos naturales y los atributos morales de Dios, estoy iniciándome completamente en el camino de la teología. Y eso es lo que va a hacer que me libere de prejuicios. Y como dice el hermano Pablo, si ya es una ordenanza el Salmo 150, no puedo excluir que yo no tenga teología. Si yo conozco que Dios tiene atributos morales y atributos naturales. ¿Y cuáles son los atributos morales de Dios? ¿Y cuáles son los atributos naturales de Dios? ¿Sí, hermanos? Amén. Las definiciones que tenemos en nuestra doctrina son básicas y poderosas. Dios es espíritu infinitamente increado, imperfecto e invisible, de que todas las cosas existen y subsisten. Eso es teología pura, hermano. Y es teología sistemática que nos lleva de la mano, paso a paso, a conocer a Dios. Entonces, yo lo digo en general, hermano, aunque el hermano Pablo lo está expresando, porque dice, no tenemos teología. Quizás no la tenemos de una forma institucional o de una forma de instituto o de escuela, pero en realidad la tenemos, hermano. Todos los domingos vemos teología. Todos los domingos vemos teología. Y yo les he dicho, ¿para qué nos sirve la escuela dominical? Para formarnos un criterio nosotros mismos. Ya no tan fácil nos mueve, ¿por qué? Porque ya nos formamos un criterio de la vida de Dios. Y todo lo que conocemos de Dios tenemos que valorarlo para decir, claro que tengo teología. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso es lo que me va a servir. ¿Sí? No sé si escucharon la oración del siervo de Dios, mi hermano Abraham, el domingo. Teología bíblica totalmente. Partes, piezas de la palabra expresadas en oración y conceptos profundos, bien comprendidos, se expresan, y esa es la teología, ¿no? Esa es una oración, digamos, bíblico-teológica o teológica-bíblica, si es que escuchó la oración del siervo de Dios. Es una oración estructurada,
es una oración pensada, es una oración racionalizada, es una oración concientizada y es una oración que usa el Espíritu Santo para darnos a todos un conocimiento. Gracias, hermano. Amén. ¿Alguien tiene una otra duda, hermanos? ¿Ya no? Bueno, póngase de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por este taller. Lección número 8. Pase al altar si es su deseo, si no en su lugar. Y agradezcale a Dios por esta lección, hermano, que no sea una lección nada más como semilla, dice la parábola, que en los espinos, en las piedras, que es una lección que sea sembrada en los corazones de cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo les recuerde cada uno todas estas lecciones que hemos estudiado hasta el día de hoy.